El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha presentado un plan de 200.000 millones de euros para proteger la economía alemana del aumento de los precios de la energía. Alemania está lidiando con una crisis energética después de que Rusia cortó el suministro de gas a Berlín. La milicia ha cortado los flujos de gas natural a Alemania. Rusia ha suspendido todos los suministros de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. Decenas de miles de manifestantes en Alemania tomaron las calles en respuesta a la crisis energética y un nuevo paquete gubernamental que muchos lo llaman la distribución injusta de fondos. El 29 de septiembre de 2022, el gobierno alemán anunció un plan de 200.000 millones de euros para apoyar con el coste de la energía tanto a ciudadanos como a empresas. Tan pronto como se hizo este anuncio, chocó en toda Europa. Y la razón por la que esto es un gran problema para el resto de países de la Unión Europea es que esto podría afectar directamente a la economía de esos países, además de darle a Rusia una clara ventaja para seguir asfixiando a Europa. Por otro lado, si el gobierno alemán no hace nada y no otorga este subsidio, esto podría provocar la paralización de la economía alemana. Es por lo tanto una situación verdaderamente complicada para Alemania y para el resto de países de la UE. Pero, ¿cómo es posible que un subsidio alemán pueda arruinar las economías europeas? ¿Y cómo Alemania favorece a Rusia con estos subsidios? Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado entre Europa y Rusia en estos últimos 10 meses, porque es imprescindible para poner una respuesta a estas preguntas. En primer lugar, Alemania era el país más dependiente del gas ruso y a partir de 2020 Alemania estaba importando más gas ruso que los otros 3 países primeros juntos. Es decir, casi el 55% del gas que importaba Alemania pertenecía a Rusia. Esta enorme dependencia de Europa del gas ruso hizo que se disparase el precio de la energía cuando Rusia cortó el suministro debido a las sanciones impuestas por Europa ante el conflicto de Rusia y Ucrania. En Alemania, el país más dependiente, el precio de la electricidad se multiplicó por 10, pasando de 34 euros el kilovatio por hora a 469 el kilovatio hora. A todo esto hay que añadirle que se acerca el invierno para Europa. Hay inviernos realmente fríos en algunas zonas de Europa y esas poblaciones son completamente dependientes de la calefacción, por lo que los consumos de energía están alcanzando nuevos picos y seguirán así por lo menos hasta diciembre o enero. Es por esto que los países de la Unión Europea se apresuran en llenar sus instalaciones subterráneas, en un intento de evitar la parálisis industrial debido a la escasez de energía y más pobreza energética. La necesidad de almacenar gas se ha convertido prácticamente en una cuestión de seguridad nacional, sobre todo ahora con el cierre indefinido del gasoducto Nord Stream 1. Los gobiernos de la UE se lanzan ahora a almacenar todo el gas posible, ya sea a través de gasoductos o a través del gas licuado. Todo esto en virtud de un nuevo reglamento de la Unión Europea en el que se obliga a todos los países miembros a almacenar por lo menos el 80% de gas antes de noviembre, lo que nos lleva a otra cuestión bastante preocupante, y es que aunque Europa tuviese al 90% de almacenamiento sus reservas de gas, esto se gastaría prácticamente en 3 meses. Es decir, solamente tomaría 90 días en volver a alcanzar niveles peligrosamente bajos. Y es por todo esto que los precios de la energía se han disparado en Europa, tanto la gasolina como la luz y el gas. Todo esto, además de perjudicar muchísimo a la economía de todos sus ciudadanos, también encarece los costes de producción. Los costes de producción han aumentado dramáticamente en toda la zona euro y ha provocado una inflación verdaderamente preocupante, que en el caso de Alemania ha llegado a una cifra récord del 10%. Aunque con esto no estoy diciendo que Alemania esté peor que el resto de Europa, de hecho totalmente lo contrario. Quizá Alemania está precisamente tomando estas medidas porque es el único país que puede permitirse realizar ese tipo de gasto. En definitiva, así es como la guerra entre Rusia y Ucrania está paralizando toda la economía alemana y del resto de Europa. Ante este desastre energético que impide a las empresas vender productos asequibles y a sus ciudadanos comprarlo, ya que están también asumiendo un sobrecoste en energía y en gasolina, el gobierno alemán no ha tenido otra que aprobar una serie de subsidios para subsidiar el coste de la energía. Estos megasubsidios irán destinados tanto a compensar a las empresas para poder aminorar los costes de producción como a los ciudadanos que están teniendo ese sobrecoste en energía. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo los subsidios alemanes afectan al resto de países de la Unión Europea? Pero para entender esto, primero tenemos que entender cuáles son los principios básicos de la UE. En primer lugar, el comercio entre todos los países que forman parte de la Unión Europea es extremadamente fácil. Es decir, una empresa alemana puede vender los productos en Francia o en España sin tener que pasar por mucha burocracia y sin tener que pagar muchos impuestos de importación y exportación. Además de eso, los países no tienen que perder el tiempo convirtiendo la moneda en
en la frontera, ya que 19 de los 27 países que forman parte de la Unión Europea utilizan el euro como moneda, además de otros beneficios como por ejemplo la alianza militar, la libre circulación de ciudadanos por el territorio, mercados financieros integrados, etc. En definitiva, si una economía integrada en la Unión Europea, como por ejemplo es la de Alemania, otorga unos subsidios a las empresas las cuales pueden aminorar sus costes de producción y ofrecer productos más asequibles, las empresas alemanas podrán vender los productos más baratos y exportarlos al resto de Europa y del mundo, asfixiando al resto de economías europeas que no pueden competir con esos precios, ya que el resto de empresas europeas tendrán que seguir lidiando con un sobrecoste de producción. Y ahora mismo lo que tú te puedes estar preguntando es por qué no el resto de países ofrece los mismos subsidios y así empieza a competir con la economía alemana. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en este gráfico, que muestra la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea. Y mientras que para Alemania la deuda supone más o menos un 80% de su Producto Interior Bruto, para el resto de países más importantes de la UE, como por ejemplo Francia, Italia, España o Grecia, supone ya más del 100%. Y es normal que para unos países que ya están endeudados a más del 100% de su Producto Interior Bruto, es muchísimo más difícil otorgar esos subsidios. Es decir, no todas las economías de la Unión Europea son tan fuertes como la de Alemania para asumir ese sobrecoste en gasto público. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Si hay dos empresas, una alemana y otra española, que las dos venden panes a 1 euro, con la crisis energética se aumentó muchísimo el coste en todo lo que es electricidad y en definitiva la producción de esos panes. Por lo que ahora las dos empresas tienen que venderlo a 1,50 €. Pero ahora Alemania decide conceder unos subsidios a esas empresas, las cuales pueden ahorrar bastante en la factura de la luz y del gas. Y mientras que las empresas españolas, por ejemplo, siguen pagando 1.000 € en coste de producción, las empresas alemanas empiezan a pagar 700 €. Entonces la empresa alemana puede empezar a vender sus barras de pan por 1,25 €, mientras que las empresas españolas tendrán que seguir vendiéndolo a 1,50 €. Y dado que entre los países de la Unión Europea no hay muchísimos impuestos de importación y exportación, solamente tienen que invertir en el gasto del transporte, el resto de países empezará a comprar los productos alemanes que son más asequibles y más competitivos. Y así es como, gracias a los subsidios alemanes, las empresas alemanas se han vuelto más competentes. Por lo tanto, el resto de economías europeas se verán en la decisión de si ofrecer subsidios o quedarse impotentes mientras Alemania se hace con todo el mercado de la UE. Ahora el resto de países tendrá que otorgar subsidios también a sus empresas para que sus productos sigan siendo competitivos. Y si no lo hacen, probablemente las empresas irán a la quiebra y entonces el gobierno no tendrá forma de ingresar. Y esto es lo que llamamos una guerra de subsidios, donde el resto de países se verá obligado también a ofrecer esos subsidios, aunque tengan muchísimo menos dinero y estén muchísimo más endeudados que Alemania. Y lo que nos queda por responder es ¿cómo beneficia esto a Rusia? Bueno, tenemos que recordar que han sido precisamente las sanciones de la Unión Europea las que han llevado a Putin a cortar el suministro. Todo esto además de que la OTAN ha ofrecido un apoyo incondicional a Ucrania y se ha convertido en su proveedor de armamento, cosa que a Putin no le ha hecho nada de gracia. Está claro que si toda la economía de la Unión Europea empeora, cada vez se hará muchísimo más difícil seguir apoyando a Ucrania en cuanto a armamento, víveres o refugiados, y sobre todo de mantener convencida a la población de seguir apoyando a Ucrania cuando sus ciudadanos están prácticamente desesperados con el precio de la energía. A medida que la guerra y las restricciones se intensifican, también aumentan los costes de producción y por lo tanto también la inflación, y puede llegar a un punto en el que la Unión Europea no tenga otra que retirar su apoyo a Ucrania, ya que si la misma gente del país se vuelve anti-OTAN, será muy difícil para el gobierno seguir apoyando una causa extranjera a costa de su poder. En definitiva, esto tendremos que seguir viéndolo con el tiempo, pero lo que sí está claro es que se avecina un duro invierno para toda Europa. Y aunque estos subsidios se otorgasen en todo el continente, esto se haría prácticamente a base de deuda, lo cual es prácticamente la estrategia de esconder el polvo debajo de la alfombra y simplemente postergar una crisis que vendrá en unos años. Por favor, si has llegado hasta esta parte del vídeo, dale a like y suscríbete. También me encantaría que me dejases tu opinión en los comentarios y que pudiésemos debatir un poco qué es lo que creéis que pasará en los próximos meses. Además de mencionarme temas de actualidad que queréis que analicemos en el canal. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.